El verano de 1885 llegó a Yorkshire con una dulzura engañosa. El aire olía a lavanda y a trigo maduro, pero bajo esa calma se respiraba el fin de algo. Desde la colina más alta, Lady Catherine Blythe contemplaba la vasta extensión de tierras que pronto dejarían de pertenecer a su familia. El sol doraba los campos, y por un instante todo parecía intacto en los establos. El lago donde alguna vez rió sin miedo, el sonido distante del piano que aún tocaba para llenar los pasillos vacíos. Puja, mais, la verdad era otra. Blythe Manor ya no era el símbolo del linaje ni del orgullo familiar, era una jaula que se caía a pedazos. Su padre yacía enfermo desde hacía meses, y su hermano, Lord Henry, había hipotecado cada rincón de la propiedad para sostener una fachada de nobleza que se desmoronaba día a día. Catherine había aceptado su destino sin lágrimas, como una condena silenciosa. Había rechazado propuestas, sueños y hasta su propia felicidad. Pero esa tarde, mientras el viento agitaba su vestido de muselina y las campanas del pueblo marcaban la hora, un carruaje avanzaba lentamente por el camino principal. Catherine no lo sabía aún, pero ese sonido de ruedas sobre la grava sería el preludio del regreso de un fantasma. El carruaje se detuvo frente a la entrada de la mansión, y cuando el cochero abrió la puerta, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Edward Lennox descendió con la calma de quien regresa a un campo de batalla que conoce demasiado bien. Habían pasado 10 años desde la última vez que puso un pie en Yorkshire, y sin embargo, nada había cambiado. Salvo él, el joven comerciante humillado por los Blythe ya no existía. En su lugar se alzaba un hombre seguro, de mirada serena y fortuna consolidada, que había aprendido a dominar su corazón tanto como sus negocios. Dicen que la venganza madura lentamente, como el vino, y Edward había esperado el momento perfecto. Su plan era simple en comprar las tierras que una vez le negaron, convertir el orgullo de los Blythe en su trofeo y después partir sin mirar atrás. Pero cuando vio a Catherine en el jardín, con el mismo cabello castaño que brillaba al sol, y esa expresión de nostalgia serena, todo el pasado que había intentado enterrar, regresó con una fuerza que lo desarmó. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de recuerdos. Ella lo miró como se mira un retrato antiguo, con dolor y ternura a la vez, y él comprendió, en ese instante, que ningún oro del mundo bastaría para comprar el verano que había perdido. Con ella, el reencuentro ocurrió al atardecer en el invernadero que daba al jardín oriental. Catherine había pasado toda la tarde organizando flores para un evento que probablemente nunca ocurriría, la cena de compromiso que su hermano insistía en celebrar para presentarla al vizconde de Greystone, un hombre que doblaba su edad y que veía en ella más un símbolo de estatus que una esposa. El calor del verano era sofocante, y el perfume de las rosas se mezclaba con el polvo que entraba por las ventanas abiertas. Entonces una voz interrumpió su soledad. No imaginé que seguirías cuidando de las flores, Lady Blythe. Catherine se volvió y el jarrón que sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 fragmentos. Allí, entre la luz dorada y las sombras de las plantas, estaba Edward. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad tranquila, diferente de la timidez del joven que recordaba. Por un momento, ninguno habló. Era como si los años de distancia se desvanecieran, y sin embargo, entre ellos había una muralla invisible hecha de orgullo, culpa y todo lo que quedó sin decir. «Señor Lennox», murmuró ella finalmente, con un tono que intentaba ser distante, pero traicionaba emoción. No esperaba verlo en Yorkshire. Él sonrió, pero su mirada era triste. Y yo no esperaba sentir que nunca me fui a la atención. Se podía cortar con un suspiro. Catherine quiso preguntar por qué había vuelto, pero temía la respuesta. Su hermano había mencionado, esa misma mañana, que un misterioso inversor estaba interesado en comprar parte de las tierras Blythe. Ahora lo entendía todo. Edward, por su parte, había imaginado este momento cientos de veces durante los años en el extranjero, pero ninguna fantasía se parecía a la realidad. No había odio en su corazón, solo una melancolía antigua, una herida que aún dolía al tocarla. «Dicen que Blythe Manor cambiará de dueño», dijo con voz tranquila, observando cómo la luz del ocaso se reflejaba en los cristales. «Tal vez sea mejor así». Catherine alzó la mirada desafiante. «¿Y qué sabe usted de lo que es mejor para esta casa, señor Lennox?» «Tal vez más de lo que imagina», replicó él, dando un paso
hacia adelante. No todos los recuerdos que viven aquí son suyos, milady. Catherine contuvo la respiración. Las palabras de Edward eran suaves, pero tenían filo. Si ha venido a hablar de negocios, dijo ella, recomponiéndose. Mi hermano es quien se ocupa de ellos. No, respondió él con firmeza. He venido a cerrar un asunto que quedó pendiente hace 10 años. El silencio que siguió fue casi físico, un velo pesado que los envolvía. Catherine se apartó, pero su voz tembló al decir no hay nada que cerrar. Edward la observó un instante más, y su expresión cambió, como si comprendiera algo que había estado frente a él todo ese tiempo. «Entonces, ¿por qué?», susurró. «¿Sigues llevando el colgante que te regalé?» En Catherine se llevó la mano al pecho instintivamente, donde el pequeño relicario descansaba oculto bajo el encaje de su vestido. En el color huyó de su rostro. No respondió, y Edward, con una sonrisa triste, se inclinó levemente antes de retirarse. «Algunos veranos», murmuró mientras salía, «no terminan con el calendario, sino con el olvido en esa noche». Catherine no pudo dormir. El calor del verano se mezclaba con el zumbido de los grillos y el eco persistente de las palabras de Edward. En su mente, cada sílaba resonaba como un recuerdo que se negaba a morir. El relicario que él había mencionado ardía sobre su piel como si el metal guardara el fuego de su antigua promesa. Decidió levantarse. Caminó descalza por el pasillo, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Entró en el salón principal, donde el viejo piano de su madre permanecía cubierto por una sábana. Lo destapó con cuidado, dejando que el polvo danzara en el aire como diminutos fantasmas. Se sentó en el banco y, sin pensarlo, tocó las primeras notas de una melodía olvidada ante él, la Summer Waltz. Era la canción que Edward había compuesto para ella cuando todo era simple, cuando el amor no tenía precio ni condición. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, silenciosas. Al terminar, apoyó la frente sobre el teclado y suspiró. Fue entonces cuando lo vio en un sobre amarillento asomando por una rendija bajo la tapa del piano. Lo tomó con manos temblorosas. El sello estaba roto, pero la caligrafía seguía intacta. Oulieron Humbert, Lady Catherine Blythe, sintió que el corazón se detenía, rompió el sobre y desplegó la carta con cuidado. La tinta, aunque desvaída, aún conservaba la fuerza de lo vivido. Catherine, cuando leas estas líneas, tal vez ya sea tarde. Mi tren parte esta noche y no sé si tendré el valor de mirarte una vez más, pero si algo me queda, es la esperanza de que huyas conmigo. No puedo ofrecerte un título ni un apellido, solo una vida sincera. Si me amas, estaré esperándote en el lago donde todo comenzó. La Figmau, Edouard G. Lennox, era inconfundible. Catherine, sí. Llevó una mano a la boca para contener un sollozo. La carta estaba fechada la noche en que él desapareció. Recordaba ese día con claridad. Había esperado una visita, una explicación, pero solo recibió el silencio de su hermano y la noticia de que Edward había partido para siempre. Ahora comprendía por qué. Su hermano, Henry, había interceptado la carta, la había privado no solo del amor, sino de su propia libertad. El temblor en sus manos se transformó en furia contenida. En ese momento una voz resonó desde la puerta. Tarde para arrepentirse, ¿no, hermana? Henry estaba allí, recostado contra el marco, con una copa de brandy en la mano. Su expresión era la de un hombre que había jugado todas sus cartas y no se arrepentía. No sabes lo que hacías entonces, ni lo que haces ahora, dijo con frialdad. ¿Crees que podías salvar a la familia siguiendo a un simple comerciante? Catherine lo miró con una mezcla de desprecio y compasión. ¿No, Henry? Creí que podías salvarte de ti mismo. Rompió la carta en dos, no como renuncia, sino como símbolo. Pero ahora sé que nada se salva destruyendo el amor en el río. Pero su risa sonó hueca. Entonces, prepárate para perderlo todo, querida hermana. Edward Lennox ya no es el joven al que rechazaste, ahora es el hombre que puede comprarnos. Destruirnos. La noticia de la carta se esparció como fuego entre los pasillos de Blythe Manor. No fue un sirviente ni un rumor quien la llevó a Edward, sino el destino disfrazado de coincidencia. Aquella mañana, mientras revisaba los documentos de la compra en la biblioteca, encontró a Catherine allí, de pie, con la mirada fija en el ventanal que daba al lago. En sus manos sostenía una hoja rota, amarillenta por el tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó él, con voz más suave de lo que pretendía. Catherine lo miró, y por un instante pareció vacilar,
como si aún quisiera proteger a su hermano. Pero luego respiró hondo. «¿Tu carta?», respondió simplemente. Edward frunció el ceño sin entender. Ella se acercó y le tendió el papel. Él lo tomó con cautela, como si temiera que se desintegrara entre sus dedos. Reconoció su letra al instante. Cada palabra era una herida abierta. Mientras leyó, el silencio se volvió insoportable. Catherine no se movió. Cuando terminó, Edward levantó la vista y la mezcla de dolor, sorpresa y ternura en su mirada la atravesó como una daga. «Yo esperé esa noche», murmuró ella, con voz temblorosa. «Esperé hasta que el amanecer me obligó a aceptar que te habías ido sin decir adiós a Edward». Apretó la carta contra el pecho, como si intentara recuperar el tiempo perdido. «No te fuiste porque no quisiste», dijo con amargura. «Fue tu hermano». Ella sintió las lágrimas cayendo silenciosas. Me quitó la carta y te quitó a ti a la furia que Edward había contenido durante años. Regresó con una fuerza peligrosa. Y aún camina libre, susurró. Jugó con nuestras vidas como si fueran monedas. Dio un paso hacia la puerta, pero Catherine lo detuvo, colocando una mano sobre su brazo. «Edward, no busques venganza. Él ya se destruye solo. No conviertas nuestro amor en otra deuda». Las palabras de ella lo desarmaron más que cualquier súplica. Edward la miró y por primera vez vio más allá del deber que la había encadenado. Vio el cansancio, la soledad, las noches en vela cuidando de un padre que apenas la reconocía. Vio la mujer que había elegido sacrificarse por otros, mientras él había elegido odiar. Catherine dijo en un susurro que te quedó de todo. Eso. Ella sonrió tristemente. El verano, respondió. Aquel último verano que aún vive aquí, sí aló el lago donde el reflejo del sol comenzaba a teñirse de oro. Edward la siguió hasta el borde del agua, y por un instante todo pareció volver a ser como antes, a los días interminables, las risas escondidas, las promesas que el viento había llevado. Pero el presente los alcanzó. Yo vine a comprar tu casa, confesó él, mirando al horizonte, a destruir lo que te retenía, pero ahora entiendo que sería destruirte a ti. En Catherine lo observó, sin poder apartar la vista. Entonces, no compres la casa, Edward, sálvala, o déjala ir. La voz de ella era firme, pero su mirada estaba llena de súplica. Edward respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, había en ellos algo nuevo, algo que el rencor no podía sostener. No vine para quedarme, dijo con calma. Vine para cerrar la herida. Pero parece que tú eras la cura. Catherine bajó la vista, y el viento levantó suavemente el borde de su vestido, como si el mismo verano los envolviera una última vez. Allí, a la orilla del lago que los había visto nacer y despedirse, los dos comprendieron que la venganza no deja herederos, pero el amor, incluso el que llega tarde, siempre deja un hogar. El día de la firma llegó con un cielo de un azul cruel, el tipo de azul que anuncia los finales. Lord Henry Blythe se encontraba en el despacho principal, rodeado de papeles, botellas vacías y un orgullo que ya no tenía sustancia. El calor era sofocante, pero el fuego que ardía en su interior era peor a la desesperación del hombre que apostó todo y perdió. En el gran reloj de pie, las manecillas parecían marcar la cuenta regresiva hacia su ruina. Catherine se mantenía de pie junto a la ventana, pálida, silenciosa. Edward entró sin anuncio, con el porte sereno de quien no teme a la verdad. He recibido tu oferta, dijo Henry con una sonrisa tensa. Generosa, sin duda, pero temo que llegarás tarde. El vizconde de Greystone firmará esta tarde, y con ello mi familia quedará a salvo. Edward dio un paso adelante. A salvo, repitió con voz baja. No hay salvación en vender el corazón de tu casa, ni en vender a tu hermana como si fuera parte del inventario. Henry lo miró con rabia. Tú no entiendes lo que es proteger un nombre, Lennox. No lo entiendes porque naciste sin uno. En Catherine lo interrumpió, su voz quebrada pero firme. Basta, Henry, ya no queda nada que proteger. Todo lo que haces en nombre del honor es una humillación disfrazada. Su hermano giró hacia ella con una mirada que mezclaba dolor
y furia. Tú siempre fuiste débil, escupió. Por eso padre te ocultó del mundo. Por eso dejaste que ese hombre te robara el juicio. No me robó nada, replicó ella, dando un paso al frente. Me devolvió lo que tú me quitaste. A la verdad, en el silencio que siguió fue pesado, casi sagrado. Henry miró a Edward, y en sus ojos se encendió algo más que odio en la certeza de su derrota. Así que... esto era lo que querías, dijo, con una sonrisa amarga. No solo mis tierras, sino también mi vergüenza, Edward. Lo observó en silencio. No vine a destruirte, respondió. Vine a acabar con el ciclo que empezó cuando mi padre fue arruinado por el tuyo. Pero ella miró a Catherine, ella me enseñó que vengarse es solo otra forma de seguir encadenado al pasado. Henry tambaleó un paso hacia atrás, sosteniéndose en el escritorio. ¿Y qué crees que vas a hacer ahora, noble comerciante? Edward se acercó y dejó sobre la mesa los documentos de la compra intactos. Nada, dijo simplemente. No compraré tu casa, Anne, ni tu nombre, ni tu culpa en Yorkshire puede quedarse contigo, o contigo hundirse. Dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Henry, en un arrebato desesperado, tomó el candelabro del escritorio y lo arrojó contra la pared, donde las llamas comenzaron a trepar lentamente por las cortinas. Catherine gritó su nombre y corrió hacia él, pero Edward la sujetó. Déjalo, murmuró. Él mismo encendió su... Final, el fuego creció rápido, iluminando los retratos de generaciones pasadas, que parecían observar en silencio su propio juicio. Henry, con el rostro iluminado por las llamas, cayó de rodillas. No puedo perderlo todo, murmuró, como un niño perdido. Catherine se soltó del agarre de Edward y se acercó a su hermano. Ya lo perdiste, Henry, dijo con lágrimas, pero aún puedes recuperar algo. Pidiendo perdón, Henry la miró y por primera vez en años su expresión se suavizó. Alcanzó a decir: antes de que el humo llenara el cuarto, Edward tiró de ella, y juntos salieron al exterior mientras el fuego devoraba la mansión. Desde el jardín, Catherine miró cómo el techo colapsaba y el cielo se teñía de naranja y gris. El olor a madera quemada y recuerdos perdidos llenó el aire. Terminó, murmuró. Edward la rodeó con los brazos y ella apoyó la cabeza en su pecho. El viento trajo consigo las últimas notas del piano, que el fuego parecía hacer cantar. No terminamos nosotros, dijo él suavemente. Solo esta ocasión, cuando las llamas comenzaron a apagarse, un rayo de sol atravesó las nubes, bañando las colinas doradas de Yorkshire. Catherine lo miró y sonrió por primera vez sin tristeza. Tal vez este sea nuestro último verano aquí, susurró. Edward acarició su rostro. Entonces, hagamos que duren el verano. Comenzó a apagarse lentamente sobre las colinas de Yorkshire. Las flores del campo se marchitaban bajo el sol pálido de agosto, y el lago reflejaba un cielo que ya no era azul, sino dorado y cansado. Donde alguna vez se alzara Blythe Manor, ahora solo quedaban ruinas y humo, una cicatriz negra en medio del paisaje que había sido testigo de generaciones. Catherine y Edward permanecían allí, uno junto al otro, viendo cómo los últimos restos del fuego se consumían. Ella llevaba un sencillo vestido de lino y un sombrero de ala ancha. Había dejado atrás los corsés, los lazos y las joyas. En su mano sostenía una pequeña caja de madera en las cenizas del relicario, que había llevado desde su juventud. No necesito más recuerdos, dijo en voz baja, dejando caer la caja en el lago. Solo quiero lo que viene después son. Eduardo observó el gesto en silencio, comprendiendo sin palabras. Habían pasado semanas desde aquella noche, y aunque el pueblo seguía murmurando sobre la caída de los Blythe, Catherine ya no temía el juicio de nadie. Había encontrado una paz nueva, hecha de sencillez y de aire libre. Henry había sobrevivido, pero había partido al extranjero, llevándose consigo el peso de su culpa. A veces escribía cartas, breves y arrepentidas, que Catherine guardaba sin rencor. Edward, por su parte, había vendido sus negocios en Londres y liquidado todas las deudas restantes de la familia Blythe. No por ellos, dijo un día, cuando ella quiso protestar, Anne por ti, para que nada te ate nunca más a lo que te hizo sufrir. Vivían ahora en una casa pequeña cerca de Whitby, donde el mar golpeaba los acantilados con la furia y la belleza de una promesa cumplida. Edward había comprado un barco, y algunas mañanas salía a pescar, o simplemente a mirar el horizonte, mientras Catherine tocaba en el viejo piano que habían rescatado de las ruinas, el mismo que guardó la carta que los separó y luego los unió.
Las melodías eran distintas, ahora más suaves, más libres. Cada nota parecía contar una historia nueva, una que no hablaba de pérdida, sino de permanencia. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el mar y el viento agitaba las cortinas, Edward se acercó a ella con una carta en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó Catherine, sonriendo. Mi última deuda, respondió él, extendiéndosela. Ella la abrió y leyó: hoy firmo mi renuncia a todo lo que fui antes de ti. No más venganza, no más nombres heredados, no más cadenas invisibles. Que este verano sea el último de los viejos días. Y el primero de los nuevos St. Catherine lo abrazó, y durante unos segundos el mundo se detuvo. Afuera, el mar rugía como si celebrara con ellos. ¿Y si algún día regresamos a Yorkshire?, preguntó Ella. Edward la miró con ternura. Entonces volveremos como quienes somos, no como quienes fuimos. Ella sintió, apoyando la cabeza en su hombro. El cielo se tiñó de naranja y violeta, y la brisa llevó consigo el aroma del trigo distante. Catherine pensó que, quizás, el amor no era un fuego que consume, sino una luz que permanece. Y mientras el sol desaparecía tras el horizonte, comprendió que ese preciso instante era su último verano en Yorkshire. Y así termina el último verano en Yorkshire, una historia donde el amor sobrevivió al deber, y donde el fuego no destruyó sino que purificó. Lady Catherine Blythe aprendió que el sacrificio sin verdad es solo una forma silenciosa de morir, y que no hay herencia más valiosa que la libertad de elegir a quién amar. Edward G. Lennox, el hombre que cruzó mares buscando venganza, descubrió que el perdón pesa menos que el oro y vale más que cualquier título. Juntos dejaron atrás los muros del pasado y construyeron un hogar sin nombre, hecho solo de luz, viento y promesas cumplidas. Dicen que en los días más cálidos del verano, el lago de Yorkshire refleja dos figuras caminando entre las colinas doradas. Algunos creen que es solo el reflejo del sol sobre el agua. Otros juran que son ellos, Catherine y Edward, regresando una y otra vez para recordar al mundo que el amor verdadero no pertenece al tiempo, lo trasciende. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para descubrir más. Relatos donde el amor desafía las reglas. El honor lucha contra el destino y los corazones prohibidos aprenden a latir otra vez. Dale me gusta si crees que el amor, aunque llegue tarde, siempre merece una segunda oportunidad. Comparte este video con quienes aún creen que el pasado puede doler, pero también puede sanar. Cada semana, nuevas historias te esperan en romances de época llenos de pasión, culpa, secretos y redención. Porque hay veranos que terminan, pero hay amores que nunca dejan de arder.